Si últimamente olvida palabras, esto no es solo la edad. Olvidar palabras, distraerse más de la cuenta, sentir como una especie de niebla mental. Si estas situaciones suenan familiares, es importante saber algo, y con mucha calma. No siempre se trata de algo normal por la edad. En muchos casos, es una señal de que algo ya está empezando a cambiar en el cerebro. Entender estas señales a tiempo es clave, es fundamental para proteger la memoria. Por eso, vamos a analizar a fondo la diferencia entre un cambio normal del envejecimiento y aquello que de verdad merece más atención. Durante años se ha repetido esta idea. Parece inofensiva, ¿verdad? Pero en realidad puede ser bastante peligrosa. Es la creencia que vamos a desmontar hoy, porque el envejecimiento normal no tiene por qué ser sinónimo de una pérdida de memoria importante. Bien, pues vamos al lío. ¿Qué significa realmente que algo sea normal para la edad cuando hablamos del cerebro? La diferencia, ojo, es más sutil de lo que parece. Fijaos, esta comparación lo deja clarísimo. En el lado de lo normal, vemos que con los años el cerebro puede volverse un poco más lento, pero sigue funcionando correctamente. Un ejemplo típico, tardar unos segundos más en recordar un nombre, pero al final sale. En cambio, en el lado de la señal de alerta, la cosa es distinta. Es olvidar constantemente cosas simples, como entrar una y otra vez a una habitación sin saber para qué. Eso ya no es simplemente hacerse mayor. Ahora, aquí está el quid de la cuestión. El deterioro cerebral no empieza de forma evidente, con un cartel luminoso. No. Empieza con señales pequeñas, muy sutiles, que la mayoría de la gente suele ignorar. Prestemos mucha atención a estas 4. Vamos a desglosar estas 4 señales tempranas, porque de verdad, reconocerlas a tiempo es lo que marca toda la diferencia para poder actuar. La primera señal tiene que ver con el lenguaje. Consiste en estar hablando y que de repente una palabra súper común de las de todos los días no aparezca. Es esa sensación de tenerla en la punta de la lengua, de buscarla y no encontrarla. Y ojo, esto no es un simple despiste. Esto se puede manifestar de varias formas. Por ejemplo, perder el hilo de lo que se está diciendo, o tener que usar frases complicadas, dar rodeos para describir algo simple porque la palabra exacta no sale, o que un término común, de repente, se esfume de la mente. Estos no son fallos aislados, sino una posible señal de que las conexiones del lenguaje en el cerebro están perdiendo algo de eficiencia. La segunda señal es muy frecuente, y a menudo se le echa la culpa al cansancio. Pero cuando esa dificultad para concentrarse se repite constantemente, podría indicar que el cerebro no está procesando la información del todo bien. Son situaciones que a casi todo el mundo le resultarán familiares. Por ejemplo, leer una página entera de un libro y al terminar darse cuenta de que no se ha enterado de nada. O perder el hilo de una conversación porque la mente de repente se va a otro sitio. Distraerse con cualquier cosa, vamos. Puede ser un indicador de que algo más está pasando por dentro. Esta es una de las señales más ignoradas y es crucial distinguirla bien. No es cansancio físico, no es que duelan las piernas. Es fatiga mental. Es la sensación de que pensar cuesta más, de que todo requiere un mayor esfuerzo, como si la mente fuera a cámara lenta. ¿Y por qué ocurre esto? Pues la razón de fondo es que el cerebro no está generando energía de manera eficiente. Esto suele estar relacionado con cambios en su metabolismo, con lo que sucede a nivel interno. Y aquí tenemos algo que muchas personas no relacionan directamente con la salud del cerebro: la irritabilidad sin un motivo claro, una ansiedad leve que antes no estaba o la pérdida de paciencia. Ojo, que no siempre es una cuestión de carácter. En muchos casos, es el propio cerebro el que está mandando un SOS, avisando de que algo no funciona bien. Detrás de estos cambios de humor pueden esconderse 2 procesos principales. Por un lado, la inflamación cerebral, y por otro, una bajada en los neurotransmisores, que son, para que nos entendamos, los mensajeros químicos que usan las neuronas para comunicarse. Vale, hemos visto las señales. Ahora vamos a sumergirnos un poco más. Porque entender lo que está pasando realmente dentro del cerebro, eso es lo que da el poder para poder actuar. Dentro del cerebro pueden estar ocurriendo 3 procesos de forma silenciosa. Primero, la acumulación de toxinas como la famosa proteína beta-amiloide. Segundo, una reducción del flujo sanguíneo, lo que significa que llega menos oxígeno y menos energía a las neuronas. Y tercero, un factor que poca gente conoce, la resistencia a la insulina en el propio cerebro. Para que esto quede perfectamente claro, podemos usar una analogía. Es muy visual. Imaginemos una ciudad donde los camiones de la basura no pasan a recoger. La basura se va acumulando en las calles, bloquea el paso. Pues esto es como la acumulación de esas toxinas que interfieren con el trabajo de las neuronas. Además, en esa misma ciudad, las calles están parcialmente bloqueadas. Hay atascos por todas partes. Esto representa la reducción del flujo sanguíneo, que impide que la energía y el oxígeno lleguen bien a todos los barrios de la ciudad. Y para rematar, la energía no llega bien a las casas.
Esta es la resistencia a la insulina. Aunque haya energía disponible, las neuronas, que serían las casas, no pueden aprovecharla. Poco a poco, la ciudad entera deja de funcionar. Pues eso mismo ocurre en el cerebro. Y esto nos lleva a un punto clave, al error más común y más peligroso que se puede cometer. Esperar. Esperar a que el problema sea grave y muy evidente para prestarle atención. Es que el deterioro cerebral no empieza de repente. Es un proceso silencioso que ocurre durante años, sin que duela. Por eso esta idea es tan importante. Cuando los síntomas ya son claros, el proceso lleva mucho tiempo avanzando por debajo. Entonces, si hay algo que debemos recordar de todo lo que hemos visto, si nos tuviéramos que quedar con una sola cosa, ¿cuál es la lección más importante? Vamos a resumirlo. El punto crucial es este. El declive no comienza con una pérdida de memoria grave, sino con esas pequeñas señales. Por eso, el consejo práctico más importante es empezar a observarse con atención. Pero ojo, no con miedo, sino con curiosidad. Y si se notan cambios sutiles, no normalizarlos, no decir, bah, cosas de la edad. Actuar temprano es la mejor forma de proteger la memoria. Y ahora, después de entender estas señales, queda una pregunta muy importante en el aire. ¿Qué provoca estos cambios? Porque en muchos casos no es una enfermedad que aparece de la nada, sino que son pequeños hábitos que repetimos todos los días. Y eso es un tema para analizar muy en profundidad. Hola. A ver, paremos un momento a pensar en nuestra rutina diaria. En esos pequeños gestos que repetimos casi sin darnos cuenta. ¿Y si algunos de ellos, por muy inofensivos que parezcan, estuvieran dañando nuestro cerebro en silencio? Hoy vamos a destapar cuáles son. Entonces, ¿cuál es esa gran amenaza de la que hablamos? ¿Es alguna enfermedad rara, un factor genético contra el que no se puede luchar? Pues la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. No, no es nada de eso. La verdadera amenaza se esconde a plena vista. Está en nuestra rutina. Son esas acciones que repetimos día tras día, año tras año, las que, casi sin darnos cuenta, van erosionando el cerebro. Venga, empecemos a desglosar los 4 más importantes. Y empezamos por el más común y quizá el más subestimado de todos, el azúcar. Y ojo, que no hablamos del capricho de un día, no. Esto va mucho más allá. Claro, esto es lo que muchísima gente piensa. Y aquí, justo aquí, está el quid de la cuestión. El problema no es la tarta de cumpleaños o un postre puntual, es la repetición, el café con azúcar de la mañana, el refresco de la tarde, el postre de cada día. La suma de todos esos poquitos es lo que al final, bueno, lo que de verdad importa. Vale, vamos a meternos un poco en la ciencia que hay detrás, pero de forma que se entienda, ¿eh? Son 3 procesos clave. El primero, la resistencia a la insulina cerebral. Básicamente el cerebro empieza a no saber usar bien su combustible, la glucosa. El segundo, la inflamación crónica, que es como un estado de alerta constante y silencioso que agota y daña las neuronas. Y el tercero, y esto es clave, la glicación. Imaginaos que el azúcar se convierte en una especie de pegamento, se adhiere a las proteínas vitales del cerebro, las deforma y hace que dejen de funcionar. Es un daño a nivel molecular, vamos. Que es que esta analogía es buenísima, lo clava. Con la resistencia a la insulina es como tener el coche con el depósito de gasolina a tope, pero el motor es incapaz de usarla. Hay energía de sobra en la sangre, pero las neuronas no la pueden coger. Es tremendo, las neuronas están literalmente pasando hambre en medio de la abundancia de combustible. Y esto nos lleva a un punto clave, una aclaración que hay que hacer sí o sí. No todos los azúcares son iguales. La fruta entera, con su fibra, sus vitaminas, permite que el azúcar se absorba de forma lenta y controlada. El refinado, por otro lado, es una bomba. Provoca unos picos brutales y muy dañinos en la sangre. La clave de todo no es el azúcar en sí, sino cómo lo procesa el cuerpo. Venga, vamos con el segundo hábito, el sueño. Vivimos en una sociedad en la que dormir poco a veces se ve como sinónimo de ser productivo, pero la realidad es que para el cerebro es robarle un tiempo de mantenimiento que es, vamos, vital. Durante las fases de sueño profundo se pone en marcha un mecanismo alucinante. El sistema linfático. Podemos imaginarlo como el servicio de limpieza nocturno del cerebro, ¿vale? Unos operarios que solo trabajan cuando estamos en sueño profundo, y cuya misión es eliminar las toxinas y los desechos que acumulamos durante el día. Buf, esta frase se oye muchísimo. La gente se acostumbra a tirar con 5 o 6 horas de sueño. Pero claro, una cosa es funcionar, y otra muy distinta es estar al 100%. Aunque uno crea que está bien, ese equipo de limpieza nocturno no tiene tiempo suficiente para hacer todo su trabajo. La verdad es que la mejor forma de verlo es con esta analogía. Un día sin sacar la basura, bueno, no pasa nada. Pero ¿qué pasa a los 3 días y a la semana? Pues que el caos y los problemas se empiezan a acumular. Con las toxinas en el cerebro pasa exactamente lo mismo cuando le robamos horas al sueño. Y fíjate, aquí se ve perfectamente cómo se va liando la cosa. Porque esto no es un interruptor de encendido y apagado, no. Es un goteo constante, algo que se acumula.
Una mala noche, bueno, se remonta, pero cuando esa mala noche se convierte en la norma, el cerebro entra en un estado de estrés tóxico, del que le cuesta mucho salir, y eso, a la larga, siempre pasa factura. Venga, a por el tercer hábito. Uno que, curiosamente, tendemos a dejar de lado justo cuando más falta hace: el movimiento. Claro, existe esta idea que muchas veces es bien intencionada, ¿no? La de que con la edad mejor no forzar la máquina, hay que conservarse. Pues resulta que para el cerebro esto es justo lo contrario de lo que necesita. Al cerebro hay que darle movimiento. Es que el movimiento hace algo fascinante. Hace que el cuerpo produzca una proteína llamada BDNF. La mejor forma de entenderlo es pensar que es como un fertilizante para las neuronas. Les ayuda a crear conexiones nuevas, a proteger la memoria y a mantener el cerebro ágil y con capacidad de aprender. Entonces, la clave de todo esto es que no hace falta correr maratones, ¿eh? Se trata de moverse, caminar, levantarse más a menudo de la silla, cualquier cosa que active el cuerpo. Manda más sangre y oxígeno al cerebro y, de paso, libera ese fertilizante natural. De verdad, cada paso que se da cuenta, y mucho. Y llegamos al cuarto y último hábito, uno que está tan metido en nuestra cultura que casi ni nos damos cuenta de su impacto: el consumo frecuente de alcohol. Aquí es súper importante hacer una distinción. El problema no es brindar en una boda o en una celebración. El verdadero problema, el neurológico, aparece cuando esa copa se convierte en un ritual, en esa rutina de la copita de vino para cenar o la cerveza para desconectar. Es la frecuencia, el hábito, lo que lo vuelve peligroso. Y volvemos una vez más al concepto clave de todo esto. Igual que pasa con el azúcar o con la falta de sueño, el daño del alcohol no es un evento de un día para otro, es una erosión. Lenta, sí, silenciosa, también, pero constante, que va desgastando poco a poco la memoria y la comunicación entre las neuronas, año tras año. Vale, después de escuchar todo esto, es normal sentirse un poco abrumado, ¿verdad? Parece una montaña. Pero la buena noticia es que no hacen falta cambios radicales para darle la vuelta a la tortilla. La solución está en empezar con pequeños pasos, pero constantes. Aquí tenemos el plan de acción. Sencillo, directo y al grano. Un paseo de 10 o 20 minutos al día. Darle al sueño la importancia que de verdad tiene. Ir quitando poco a poco el azúcar refinado. Y dejar el alcohol para lo que es, para celebraciones. La clave no es la perfección, sino la constancia. Cada una de estas pequeñas acciones es un paso enorme en la dirección correcta. Y este es para mí el mensaje más potente de todos. Si son los hábitos diarios los que causan el deterioro, también son la herramienta para protegerlo y fortalecerlo. Y eso, fíjate, nos devuelve el poder, nos da el control de la situación. Pequeños cambios, mantenidos en el tiempo, tienen un impacto gigantesco en la salud del cerebro a largo plazo. Y para acabar, vamos a dejar una pregunta en el aire, una que abre una puerta nueva. Si se controlan todos estos hábitos, ¿qué más puede estar pasando? ¿Por qué hay gente que a pesar de cuidarse ve cómo su memoria empieza a fallar? Pues la respuesta podría estar en un factor que a menudo ignoramos por completo y que puede ser totalmente decisivo. Pero eso, bueno, eso ya es material para otro análisis.